¿Alguna vez has imaginado encontrar tesoros en lugares que nunca antes habías pensado? Desde tesoros de oro hasta casas ocultas dentro de casas. En este video, nos adentraremos en los rincones más inesperados del mundo, en busca de verdaderos tesoros perdidos. Tesoros de Nimrud. La antigua ciudad de Nimrud se encuentra en el actual Irak, pero alguna vez fue una ciudad importante en el antiguo imperio de Asiria. Estaba lleno de palacios, extremadamente ricos, y había enormes montones de tesoros y cosas brillantes esparcidas por todo el lugar. Siguiendo la tradición de la época, parece que a los asirios les gustaba especialmente enterrar a sus muertos, al menos a los ricos, con montones de oro y joyas. Y a medida que el imperio finalmente siguió el camino de todos los imperios, las ciudades y los tesoros quedaron enterrados bajo nuevas capas de historia y no se descubrieron hasta el siglo XIX. Luego, todos los entrometidos europeos comenzaron a desenterrar esas cosas en el Medio Oriente en nombre de la arqueología o del saqueo, según se mire, y se llevaron todos esos tesoros a Europa para hacer fortuna. En la década de 1980, se descubrió un enorme descubrimiento de oro en docenas de tumbas reales debajo del palacio de Nimrud. También había una serie de tablillas con maldiciones escritas en ellas. Así que no lo sé, pero podría ser una sugerencia para dejar de desenterrar a todos los muertos y robar sus cosas. Los tesoros encontrados estuvieron bajo el control de Saddam Hussein hasta la guerra de 2003, cuando los saqueos provocaron la desaparición de grandes cantidades de tesoros. Parte de ello fue descubierto una vez más en los restos bombardeados de un banco central iraquí. Un grupo de arqueólogos intentaron salvar lo que pudieron, y los fragmentos que se recuperaron ahora pertenecían al Museo Nacional Iraquí. Tsunamis. Ahora, no estoy realmente seguro de qué hacer con este por una variedad de razones. Verá, si hay algo que puede ser muy difícil de superar y protegerse, es de un desastre natural. A veces pueden surgir de la nada y causar cantidades incalculables de destrucción. Esto se aplica especialmente a fenómenos como los tsunamis, que son difíciles de predecir, imposibles de detener y que literalmente podrían arrastrar a personas, animales y edificios. Entonces, ¿cómo puedes sobrevivir a algo así si no puedes escapar de su alcance? Bueno, aparentemente hay un dispositivo conocido como cápsula de tsunami que te mantendrá a salvo de las aguas embravecidas una vez que estés dentro, además de garantizar que no seas aplastado por los escombros. Si estás esperando la captura, bueno, la cápsula cuesta más de $13, algo que no todas las familias podrán pagar. No hay cuenta de ahorros en esta casa. En el pasado, mucha gente creía que depositar el dinero que tanto le costó ganar en el banco era una decisión estúpida. Bueno, no soy alguien para juzgar. De hecho, varias personas creen que hasta el día de hoy no hay nada malo en esconder tu dinero en efectivo dentro de tu casa, excepto cuando mueres y te olvidas de decirle a tus familiares que lo tienes escondido en algún lugar de tu casa y ellos deciden vender tu casa. El nuevo inquilino será el nuevo propietario del efectivo que ahorró. Eso es exactamente lo que le sucedió a este usuario de Reddit que encontró un asombroso tesoro de $14 en el lugar más improbable de la casa, detrás del inodoro. Tesoro de Saddle Ridge. Hace unos años, una pareja estaba dando su paseo habitual por su propiedad en el norte de California, cuando se toparon con un viejo árbol que crecía en la ladera de una colina. En esta ocasión, notaron que había una vieja lata oxidada colgando de las ramas y decidieron mirar más de cerca. Imaginaron que probablemente se trataba de algún tipo de marcador y pensaron, de manera un tanto espeluznante, que podría haber sido una tumba marcada. Bueno, esto puede de hecho marcar un espectáculo, pero no cometieron un error al encontrar un montón de huesos viejos y secos. Cerca había una segunda lata que también sobresalía del suelo, así que lo movieron un poco, como suele ocurrir, y descubrieron que estaba repleto de monedas de oro del siglo XIX. Luego descubrieron que había no menos de 7 latas más esparcidas por toda su propiedad, y datan de entre 1847 y 1894. Se cree que este tesoro enterrado es el botín más grande jamás descubierto en los Estados Unidos, aunque el valor nominal de las monedas es de alrededor de $28. Los fanáticos de las monedas han estimado que la colección podría eventualmente alcanzar más de $10 millones cuando se venda en una subasta.
Estos propietarios debieron quedar desconcertados cuando descubrieron lo que ahora se conoce como el tesoro de Saddle Ridge. Es una maravilla que pudieran incluso sacar cara o cruz de ello. Cabina telefónica de Mojave. Dado el advenimiento de la era de los teléfonos móviles, una cabina telefónica es, lamentablemente, una de las tecnologías arcaicas que, honestamente, no tiene un propósito real en el mundo, excepto cuando está en el desierto de Mojave. Sí, es verdad. Hay una cabina telefónica en el desierto de Mojave y funciona absolutamente. De hecho, cuando un hombre lo encontró en el desierto, quedó tan paralizado que lo llamaba todo el tiempo, tratando de descubrir quién lo usaría realmente. Y resulta que había una mujer que lo usaba para hacer todas sus llamadas telefónicas. Entonces, hizo lo único lógico que pudo. Creó un sitio web, publicó el número de las cabinas telefónicas, y como resultado, todos comenzaron a llamar a la cabina telefónica. Ese desierto probablemente no estuvo en silencio durante bastante tiempo. Palomar. Las plantas que se volvieron rebeldes pueden parecer una tarea ardua de limpiar, pero creo que eso es mejor que las palomas traten tu departamento como si fuera su propio lugar de reunión. Caja de arena. En otro extraño descubrimiento de un apartamento, un estudiante en el Reino Unido dejó la ventana de su apartamento abierta durante 5 meses y regresó a un regreso a casa bastante inusual. Sin nadie cerca para ocupar el apartamento por un tiempo, las palomas vieron una oportunidad y decidieron mudarse allí. Se pusieron cómodas, convirtiendo el piso de los estudiantes en su propia y acogedora morada, y eso es porque se olvidó de tener una ventana abierta. Durante más de 5 meses nadie molestó el recién descubierto santuario del pájaro, hasta que un día los trabajadores del alojamiento escucharon sonidos extraños que emanaban del apartamento. No hace falta decir que necesitó mucho tiempo y se esforzó mucho para eliminar esas desagradables manchas de caca. Así que un recordatorio amistoso, amigos, si necesitan salir de su casa o apartamento por un tiempo, asegúrese de cerrar las ventanas. El tesoro del pantano. El millonario Art D. Retirado tenía un alijo de oro en las montañas rocosas y publicó un poema críptico llamado Thrill of the Chase en su autobiografía, que fue diseñado para llevar a los exploradores a partir en busca del tesoro. Suena divertido, pero, por supuesto, nada que implique un gran fajo de billetes está exento de controversia, ¿verdad? Este tipo, un estudiante de medicina de Michigan llamado Jonathan Jack Steve, era uno de esos cazadores de tesoros y encontró el oro enterrado, que supuestamente vale entre $1 millón y $3 millones. Pero la cuestión es que algunas personas piensan que en realidad podría haber hecho trampa para descubrirlo. Ahora, se afirma que en realidad había pirateado correos electrónicos y mensajes de texto para localizar el tesoro. Y eso, francamente, es bastante grosero incluso en el mundo de la despiadada búsqueda de tesoros. Pero quiero decir, son piratas, ¿no? Después de todo, a pesar de todas las acusaciones, afirma que nunca utilizó GPS ni ninguna otra tecnología moderna para localizar el oro. Es algo complicado, y sin duda ese viejo pícaro de Finn sabía que causaría un verdadero alboroto, y probablemente esa sea exactamente la razón por la que lo preparó en primer lugar. Pero ¿qué piensas? ¿Hasta dónde llegarías para encontrar un tesoro enterrado? ¿Es todo justo en el botín y la guerra? Pista de hielo para peces. Ahora, para ser honesto contigo, esto es absolutamente extraño. Verás, allá por 2016, la gente del mundo espacial japonés tuvo una idea. Querían convertir su pista de hielo en algo un poco más exótico. Y esa idea, bueno, iban a poner peces y otras criaturas en el hielo, y literalmente congelarlos dentro de la pista para tener una pista de hielo para peces. Sí, es real por alguna razón. Pero como era de esperar, la pista generó muchas reacciones negativas, y como resultado, fue cerrada, para sorpresa del propietario. Continuó diciendo que se sorprendió al escuchar la reacción, ya que la pista de patinaje sobre hielo se había vuelto muy popular desde su inauguración, y desde entonces tenía un número de visitantes sin precedentes. Tenían infinitas opiniones sobre el proyecto y quedaron impactados. Se arrepienten de lo que hicieron y decidieron cerrar filas esa noche. Un alijo de invierno. Si vive en un área donde hay muchas aves, es posible que desee tener cuidado con los escondites ocultos de alimentos de emergencia durante el invierno. Basta con echar un vistazo a lo que estos propietarios descubrieron en las paredes de sus casas en California.
un importante alijo secreto de bellotas. Este tesoro de bellotas era tan grande que incluso los trabajadores del control de plagas quedaron desconcertados. El pájaro carpintero en cuestión estaba picoteando incansablemente agujeros en las paredes exteriores de la casa, llenándolos de bellotas. Sin embargo, parecía que el persistente pájaro no había tenido en cuenta el espacio vacío entre las capas de la pared. Como resultado, las bellotas no se quedaron quietas y comenzaron a acumularse en la parte inferior de las paredes hasta llegar finalmente a la casa. Y entonces, para solucionar el problema, el equipo de control de plagas tuvo que hacer agujeros en las paredes interiores. Lo que encontraron en el interior fue asombroso: montañas de bellotas a borbotones. Recogieron aproximadamente 130 kilos de bellotas y llenaron 8 grandes bolsas de basura. Esto no fue solo un inconveniente menor. Las paredes sufrieron graves daños, pero supongo que aún así fue un intercambio equivalente porque, si bien el pájaro estaba a salvo, el pequeño perdió toda su reserva de comida de invierno y tendría que comenzar la recolección desde cero. Los artefactos de la casa Siebenberg. Cuando Theo Siebenberg se mudó de Bélgica a Israel, se propuso descubrir la historia que se esconde bajo la antigua ciudad de Jerusalén, y lo hizo como todos debemos hacerlo, excavando debajo de su casa. ¿Quieres decir que no haces eso? De todos modos. Siebenberg llevó a cabo estas excavaciones durante casi 18 años, y durante este tiempo se desenterraron muchas cosas del pasado antiguo de la ciudad. Había habitaciones que habían sido excavadas directamente en la roca. Había mikvas, un acueducto y 2 enormes cisternas. Además de toda esa historia basada en el agua, había una bóveda funeraria que tenía una historia que se remonta a 3000 años atrás, y muchos artefactos pequeños como cerámica, mosaicos, vidrio, monedas y armas. Fue una visión fascinante de la historia de Jerusalén y de las personas que han vivido allí durante miles de años. La casa es ahora un museo. Murales de arroz. Nunca dudes del poder de las personas que se unen para crear algo que no tiene sentido, y sin embargo, es increíblemente hermoso. En Japón tuvieron un problema. Realmente no tenían una manera de atraer turismo a un pueblo pequeño y querían una manera de solucionarlo. Pero lo único que realmente tenían que usar eran sus arrozales. Así que los usaron e hicieron murales a través de ellos que realmente aturden la mente en términos de creatividad, alcance y atención al detalle. Sin embargo, no se equivoque. Esto lleva mucho tiempo planificarlo y hacerlo. Y hay más de 1000 voluntarios que vienen cada año para hacer realidad estos murales en los arrozales. Y como puedes ver, casi salen del suelo. Son tan buenos. Raros coches antiguos. En 2009, tras el fallecimiento de su excéntrico tío, el Dr. Harold Carr, un hermano que vive en Newcastle, heredó lo que parecía un garaje normal y corriente. Lo que no sabían era que dentro de sus polvorientos confines se escondía algo extraordinario. El Dr. Carr siempre había sido un recluso algo excéntrico, y su familia conocía su colección de automóviles, pero su verdadero alcance seguía siendo un misterio. Cuando finalmente decidieron abrir las puertas del garaje y echar un vistazo al interior, lo que encontraron los dejó completamente asombrados. Entre la colección, se confirmó un rumor local sobre un Bugatti, pero este no era un Bugatti cualquiera. Se trataba de un Bugatti tipo 57 adelante, un coche con un valor asombroso de $6 millones. Esos son aproximadamente $8 millones. Verás, el Bugatti tipo 51 Atalante no era simplemente un coche. Fue una joya de la corona de la historia del automóvil, lo que la sitúa entre las más codiciadas. Bueno, este es el tipo de herencia que quiero recibir, pero desafortunadamente no tengo ninguna posibilidad de obtener algo tan grande como esto. La vida es realmente injusta, ¿eh? El tesoro de Panagyuriste. Se trata de un tesoro descubierto en 1949 en Bulgaria por 3 hermanos que trabajaban juntos en una fábrica de azulejos. Se trata de una colección de objetos extremadamente brillantes que han sido muy admirados desde que fueron encontrados y aclamados como el tesoro más rico descubierto en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Y ciertamente es brillante, pero de alguna manera parece como si todos estos maravillosos tesoros se volvieran infinitamente menos interesantes tan pronto como se limpian y se colocan en una vitrina desinfectada en un museo. La fascinación y el atractivo de todo esto es el descubrimiento inesperado.
la emoción y la anticipación de encontrar un tesoro escondido tan pronto como esté detrás de un cristal. Puedes pasar fácilmente por allí, ya que se parece a todo lo demás que se encuentra en un museo. Pero, ya sabes, tal vez sea solo yo. ¿Qué opinas de todo esto? Continúe y tenga su opinión en los comentarios a continuación. La piedra asesina. Y como recién estamos en Japón, quedémonos aquí una última vez para finalizar el video, porque hay muchas leyendas de monstruos y espíritus que alguna vez vagaron por la tierra, y uno de ellos era el de un espíritu de zorro que supuestamente estaba sellado dentro de una piedra asesina. Pero el problema... Bueno, en abril del año pasado, la piedra se agrietó misteriosamente, y como resultado, el espíritu supuestamente está suelto en el mundo una vez más. Hay múltiples versiones de esa leyenda, pero se cree que fue un espíritu de zorro de 9 colas que permaneció atrapado en la roca durante 900 años. Y sí, si ella salió, bueno, deberías estar preparado para que sucedan cosas aún más raras. Todo eso proviene del reino del mundo, el vecino secreto. Ahora aquí hay un descubrimiento bastante emocionante. En India, una mujer que desapareció de su casa familiar en 2010 fue descubierta recientemente viviendo a solo 500 metros de distancia, en la casa de su amante secreto. Esta mujer llamada Sajita preocupó mucho a su familia cuando descubrieron que ella había desaparecido, solo para que su emoción fuera reemplazada por ira cuando finalmente tuvieron una idea sobre su paradero. Sin que sus padres lo supieran, Sajita se había fugado con su amante, un hombre llamado Dalinchubatl Rahman, a quien creía que su familia desaprobaría debido a diferencias religiosas. Lo que hace que esta historia sea aún más sorprendente es que la familia de Rahman tampoco sabía de la presencia de Sajita en su casa. Rahman tenía una habitación separada que mantenía cerrada con llave y se volvía agresivo si alguien preguntaba al respecto, impidiendo que alguien entrara. Sus padres, que trabajaban como jornaleros, no tenían motivos para sospechar nada inusual. Supongo que el amor realmente hace que la gente haga todo lo posible por sus amantes. El tesoro del templo de Padmanabhaswamy. Este templo impronunciable en una ciudad aún más difícil de anunciar en Kerala, India, está lleno de innumerables tesoros y cosas extravagantes. Hay tronos y coronas de oro, monedas, estatuas y adornos. Es todo muy brillante y muy caro. Este notable montón de tesoro fue descubierto en las bóvedas subterráneas del templo cuando se abrieron en junio de 2011. Resulta que la Corte Suprema de la India había ordenado la apertura de las bóvedas luego de que se presentara una petición exigiendo que el templo se administrara con mayor transparencia. Fue entonces cuando todos se enteraron de todo el tesoro que se guardaba detrás de aquellas puertas cerradas. Y, curiosamente, la gente estaba muy interesada en esa noticia. Hay tantas cosas allí que algunos creen que es la colección de piedras preciosas y oro más grande de todo el mundo. Ese tesoro y quién es su propietario han estado en duda desde entonces. De todos modos, a veces parece que las puertas cerradas pueden abrirse a la fuerza, si no con una palanca, al menos mediante una resolución judicial. Roca Dayton. Ahora estaban tomando un camino ligeramente diferente en este caso, porque es un antiguo misterio para el que nadie todavía tiene una respuesta, incluso con todos los avances recientes en tecnología. Y eso en sí mismo lo hace único y especial. Diría que esto es lo que todo el mundo sabe. En algún momento antes del año 1680, alguien dejó un billete de 40 toneladas en una enorme roca en lo que hoy es Berkeley, Massachusetts. ¿Quién fue sigue siendo un misterio, al igual que cualquier mensaje que esa persona quisiera transmitir? El hallazgo de la roca se produjo en 1680, cuando John Danforth, recién graduado de Harvard, vio la roca en lo que entonces era la ciudad de Dayton e hizo un dibujo de sus tallas. En ese momento, Danforth solo pudo ver la parte superior de las tallas debido a que la roca estaba oscurecida por el agua. Pero más tarde, el resto del panorama se revelaría de forma natural. Desde que se dio a conocer al mundo, la gente ha estado planteando todo tipo de teorías sobre lo que es y lo que no es, quién lo hizo y qué intenta decirse. Si realmente descubrimos las respuestas, es uno de una larga lista de misterios sobre este artículo. Toneladas y toneladas de basura. Sé que todos tuvimos esos momentos en los que simplemente no podíamos hacer una sola tarea, sin la necesidad de levantar nuestros teléfonos y navegar por nuestras cuentas de redes sociales. Pero por mucho que posponga las cosas, no dejaré que mi casa sea una pocilga.
Pero bueno, supongo que algunas personas encuentran valor en la basura. Al igual que este hombre excéntrico de Corea del Sur, Choi, de 75 años, construyó una fortaleza de basura. Durante la última década, transformó su casa de 2 pisos en un vertedero de pesadilla, acumulando basura de las calles y botes de basura de la ciudad. Convencido de que la basura de un hombre es el tesoro de otro, Choi llenó toda su casa con basura, desparramándose por los balcones del patio. La situación llegó a ser tan extrema que la puerta de entrada quedó sepultada bajo montones de basura acumulada. Choi, junto con su esposa de 70 años y su hijo de unos 40 años, habían estado viviendo en estas condiciones miserables durante más de una década. Compartían una pequeña habitación porque el resto de la casa, incluidos los pasillos, se había vuelto intransitable debido a la basura acumulada. Inicialmente, los vecinos se habían quejado de la situación, pero la incesante acumulación de basura de Choi los agotó. Según Choi, incluso la basura tiene su utilidad, pero ahora realmente lo dudo. Es más, su hijo adulto. Sí, el que ya tenía 40 y tantos no había salido de su pequeña habitación en más de un año, vivía del dinero de la pensión de sus padres y se negaba a trabajar. Supongo que hay más basura en la casa. El tesoro de Staffordshire. De un enorme tesoro a otro, parece que la isla británica debe vibrar con todo el botín enterrado bajo tierra de ida y vuelta. En 2009, un granjero llamado Fred Johnson. El granjero Fred desenterró otra brillante pila de tesoro perdido que lo convirtió en un hombre rico de la noche a la mañana. Cuando fue desenterrada en un campo de Staffordshire, esta enorme sala fue inmediatamente considerada el tesoro anglosajón más importante jamás encontrado en Gran Bretaña. Un dedicado equipo de arqueólogos tardó meses en desenterrar, retirar y catalogar minuciosamente los elementos, y al final descubrieron más de 14 piezas individuales. Sin embargo, el ayuntamiento estaba preocupado porque la noticia del tesoro se hiciera pública, por lo que se propusieron difundir el rumor de que se buscaba un cuerpo tras un asesinato inventado. Aparentemente, era mejor que la gente pensara que había un hombre enloquecido empuñando un hacha arrasando el área, en lugar de que la prensa se enterara de una historia sobre algo de oro. De todos modos, después de un largo procedimiento y un extraño encubrimiento, el descubrimiento finalmente se volvió de conocimiento público. Después de ser declarado oficialmente tesoro y valorado en aproximadamente 32 millones de kilos esterlinas, se exhibió en Birmingham y aparentemente la gente estaba tan ansiosa por echar un vistazo a los antiguos trastos de campo que hicieron cola durante horas para verlo. Bueno, ya sabes lo mucho que a los británicos les encanta formar una cola ordenada. El lago Michigan Stonehenge. Siempre es fascinante ver cómo la gente etiqueta las cosas cuando las encuentra. Por ejemplo, es posible que hayas oído hablar del llamado lago Michigan Stonehenge. Este intrigante hallazgo fue descubierto por buzos que estaban buscando otra cosa por completo. En lugar de encontrar lo que buscaban, se toparon con un conjunto de piedras alineadas de manera que recuerda a Stonehenge en Inglaterra. La estructura sumergida capturó la atención de la comunidad arqueológica y del público en general, generando numerosas teorías sobre su origen y propósito. Los buzos, inicialmente en busca de restos de naufragios o artefactos, encontraron algo que podría reescribir una parte de la historia precolombina de América del Norte. Desde su descubrimiento, el lago Michigan Stonehenge ha sido objeto de varias expediciones para estudiar y comprender mejor este misterioso sitio. La fascinación por hallazgos como este demuestra cómo el descubrimiento de algo inesperado puede capturar la imaginación y desafiar nuestras nociones sobre la historia y la prehistoria. Para ser claros, no es un monolito ni siquiera un megalito, y las piedras ni siquiera sobresalen del suelo a varios metros de altura. Más bien, se trata de una hilera de piedras que misteriosamente recorren aproximadamente 1 milla sin razón aparente. Ha habido intentos de intentar descubrir qué está pasando con estas rocas, pero varios factores han llevado a que se haya logrado un progreso mínimo, uno de los cuales es que la política local y los deseos de ciertos pueblos indígenas se han interpuesto en el camino. Dicho esto, todavía es algo de lo que vale la pena hablar, especialmente porque el lago Michigan generalmente es algo de lo que solo se habla por su agua y no por lo que contiene. Además, si un Stonehenge está dentro de un lago, ¿qué podría haber en el resto de los grandes lagos?
Quizás tengamos que sumergirnos y descubrirlo. Un inquilino no deseado. Una casa colonial en Fairfax, Virginia, ha captado la atención de Internet no solo por su precio relativamente bajo, sino también por su peculiar característica. Verás, esta hermosa casa de 3.080 metros cuadrados, 5 habitaciones y 4 baños está a la venta por $800, pero hay una peculiaridad. Necesita reparaciones importantes y viene con 1 o 2 habitantes inesperados del sótano. Estos misteriosos residentes no tendrán que pagar alquiler y no podrás desalojarlos. Sí, suena estúpido, ¿verdad? Pero alguien lo publicó en un sitio web llamado Zillow, y en el sitio, la publicación destaca las necesidades de reparación de las casas, incluidas ventanas podridas, un inodoro con goteras, reemplazos de pisos y alfombras y electrodomésticos que no funcionan correctamente. La parte más sorprendente es que el listado establece que, y cito, el efectivo solo no ofrece acceso para ver el nivel inferior y la casa vendida, y solo con el reconocimiento de que la casa transmitirá. Con una persona que vive en un nivel inferior sin contrato de arrendamiento, esta oferta inusual ha dejado a muchas personas desconcertadas, lo que las llevó a compartir sus opiniones en las redes sociales. Algunos adoptaron un enfoque humorístico, mientras que otros expresaron serias preocupaciones sobre vivir con una persona desconocida en su casa sin ningún recurso. Sí, eso es un rápido no para mí. Monedas de oro encontradas en una tumba antigua. El mejor tipo de tesoro tiene que ser el brillante, ¿verdad? Quiero decir, si vas a cavar en busca de cosas enterradas y todo lo que encuentras es un montón de vasijas viejas y aburridas, y todo eso es claramente menos emocionante que encontrar un montón enorme de oro. Así que solo puedes imaginar lo emocionante que debe ser desenterrar un montón de monedas de oro antiguas como esta. Las cosas realmente se parecen mucho al tipo de tesoro al que esperas que te lleve un mapa de piratas. Pero en lugar de cavar agujeros por toda una isla desierta, este tesoro fue encontrado por arqueólogos chinos durante la excavación de un cementerio en el este de China. Entonces eso es un poco espeluznante. El equipo de investigación descubrió un enorme alijo de monedas de oro, que según dicen, datan de la dinastía Han, y se cree que fueron entregadas a un marqués por el emperador de la época. Ahora, esperemos que desenterrar tumbas y buscar oro viejo no termine como lo haría en una película, o que exista una posibilidad muy clara de que el tesoro esté maldito. ¿Pero qué piensas? ¿Robo de tumbas o investigación histórica? Sigamos estancados en la discusión al respecto en los comentarios a continuación. Robots de reparación de ferrocarriles. Japón necesita para redimirse, así que te contamos una pequeña historia que, sinceramente, es realmente genial. En este caso, me refiero a cómo Japón poco a poco está empezando a desplegar robots para conquistar el mundo. Quiero decir, enviarlos a reparar cosas como vías de tren antes de que se apoderen del mundo. ¿Pero cómo funciona? Bueno, en realidad los robots no actúan por sí solos. En realidad, están siendo controlados por alguien que utiliza un visor de realidad virtual. Sí, el operador utiliza la realidad virtual para controlar un robot y realizar las reparaciones que no quiere hacer por sí mismo. ¿Pero por qué hacer esto? Bueno, ese tipo de trabajo puede ser muy peligroso, y como resultado, si no se tiene cuidado, alguien podría resultar herido. Abucheo. OMS. El uso de un robot minimiza el riesgo, y eso es algo que todos pueden apreciar antes de dominar el mundo. El tesoro de Cuerdale. Allá por 1840, un grupo de trabajadores estaba cavando en el dique del río Ribble, cerca de Cuerdale Hall en Preston, Lancashire, en el Reino Unido, cuando hicieron el hallazgo de su vida. Habían descubierto un cofre de plomo que estaba enterrado bajo tierra y parecía ser muy antiguo. En realidad, era de la época de los vikingos y contenía el tesoro más grande de su tipo jamás encontrado en Inglaterra, que contenía una asombrosa cantidad de cosas brillantes. Quiero decir, si en realidad fueras un cazador de tesoros, esto es literalmente lo que sueñas encontrar. Dentro del cofre, había 7.500 monedas y 1.000 lingotes, así como un montón de adornos y trozos de plata. Había monedas de origen tanto vikingo como anglosajón, así como otras de Oriente Medio, el Reino Franco e Italia. Las monedas datan de entre el 901 y el 905 después de Cristo, que se ha tomado como la fecha más probable en la que se enterró el tesoro tras el descubrimiento del tesoro. Luego fue dividido y enviado a muchos museos y colecciones diferentes, y algunos permanecen en el Museo Británico,
mientras que otros están en diferentes museos nacionales. Como se considera un descubrimiento tan importante, me pregunto si los trabajadores que lo encontraron recibieron algún tipo de pago por su participación en el descubrimiento. La acumulación de basura de Atari ahora retrocede hasta principios de los años 1980. Los videojuegos en su conjunto eran un poco primitivos, pero adictivos. La humanidad aún no había tenido nada parecido a gran escala. Entonces, con la verdadera primera generación de consolas y las máquinas recreativas ocupando tus cuartos, todo estaba en auge. Pero entonces todo saldría mal. La calidad de los juegos y los sistemas que los utilizaban bajó hasta el punto en que la gente ya no los compraba. Y por eso las tiendas tenían un excedente de cosas que en realidad no podían vender como resultado de juegos como E.T. Sí, el juego que se basó en la exitosa película y también fue votado como el peor juego de todos los tiempos. El mercado de los videojuegos colapsó y casi muere en Estados Unidos. Los cartuchos de juegos sobrantes e incluso, en ocasiones, las consolas fueron llevados a vertederos y simplemente arrojados para ser enterrados y olvidados para siempre. Hasta que la gente empezó a querer encontrar estos juegos y consolas antiguos, no para jugarlos, sino para venderlos. Un avance rápido hasta 2014 y un grupo estaría excavando en un vertedero donde sabían que se podían encontrar algunos de estos artículos y que el cartucho E.T. también estaría allí. Pero eso fue solo el comienzo. El verdadero premio mayor, una extensa y colorida zona de cartuchos Atari de principios de los 80, contenedores sin cajas, juegos, materiales promocionales, folletos y cómics, todo ello preservado por la falta de agua y oxígeno durante 30 años y 85 metros de basura. Fue literalmente un tesoro escondido en los juegos y algo que sin duda les alegró el día y el año. Y puede parecer extraño que la gente busque juegos y materiales para eso. La historia es el epítome de la basura. Pero como dice el refrán, la basura de uno es el tesoro de otro. La sala de la decepción. Hace varios años, Lori y Jeffrey Demos estaban trabajando en el tercer piso de su casa, en el oeste de Warwick, planeando transformar un pequeño ático en un estudio de música. Era su proyecto personal, pero marcó el inicio de su misión de ayudar a niños con necesidades especiales. Probablemente estés intentando conectar las dos historias, pero escúchame. Lori, una residente reciente de Rhode Island, estaba ordenando su ático cuando descubrió un secreto escondido debajo de una tela sucia. La habitación de abajo tenía un piso de metal, una puerta que recordaba la entrada de una escuela, y estaba asegurada solo por un pomo y un cerrojo. En el exterior, sin embargo, esta no era solo una cámara oculta ordinaria con la que se topó el laureado. Después de una intensa investigación en la biblioteca local, descubrió la horrible historia de la cámara oculta que acaba de encontrar. Fue una habitación decepcionante. Los miembros de élite de la sociedad utilizaron estas habitaciones para esconder a sus hijos discapacitados a finales del siglo XIX y principios del XX. La casa Demos fue propiedad del juez Job Smith Carpenter y su esposa, Frances Ellen Carpenter. La investigación de Loris la llevó a creer que la hija de la pareja, Ruth, probablemente era la ocupante de la habitación. En esa época, se consideraba vergonzoso tener un familiar discapacitado, especialmente para personas adineradas y conocidas, y entonces Lori decidió crear conciencia sobre la historia de la casa y recaudar fondos para niños con necesidades especiales. Hoy en día, la habitación también sirve como un monumento a Ruth y se asemeja a la habitación de una niña. Los esfuerzos de Loris por preservar y conectar esta historia con el presente la llevaron a establecer una organización sin fines de lucro, Ruthie's Room. La organización recauda fondos para proporcionar artículos de confort sensorial a los atletas en las Olimpiadas Especiales, los Juegos de Verano y más recientemente a las escuelas públicas de West Warwick, que sabes, una historia oscura se convirtió en el catalizador de una misión conmovedora. La fe en la humanidad restauró. El tesoro de Harrogate. El tesoro de Harrogate, o el tesoro del velo de York, como se le conoce más comúnmente, es un enorme montón de cosas vikingas antiguas que fue descubierta por un par de detectores de metales en 2007. El equipo de padre e hijo de entusiastas de la búsqueda de tesoros. Se llevaron el premio gordo cuando se toparon con una gran cantidad de cosas antiguas que fueron tan importantes en la historia de Gran Bretaña y de muchos otros lugares en todo el mundo
que el Museo Británico decidió comprar el tesoro por la considerable suma de 5 millones de kilos. La sala del tesoro incluía una combinación de objetos de Escandinavia, Rusia, Afganistán e Irlanda, y resaltaba la forma en que los invasores vikingos que probablemente lo dejaron allí estaban por todo el mundo medieval. El tesoro estaba formado por masas de monedas y diversos objetos de oro y plata, y cuando los detectores encontraron el alijo, todo contenido dentro de un recipiente, siguieron el procedimiento correcto y no desempaquetaron ninguno de los objetos hasta que informaron del descubrimiento y le pidieron al oficial de enlace de hallazgos local que siguiera todo el protocolo. Quiero decir, ¿quién sabía que la búsqueda de tesoros implicaba tanto papeleo? Indiana Jones nunca tiene que rellenar un formulario y conseguir un testigo oficial para sus desenterramientos arqueológicos, ¿verdad? Según el Museo Británico de Londres y el York Museums Trust, este fue literalmente el descubrimiento vikingo más importante en toda Gran Bretaña en los últimos 160 años. Teléfono antiguo. Ahora, seré muy claro desde el principio para que tu imaginación no se vuelva loca. No me refiero a uno de los primeros teléfonos de Alexander Graham Bell, ni me refiero a una tecnología antigua que era en gran medida un teléfono. Más bien, estoy hablando de un artículo que honestamente se parece a un teléfono moderno en términos de tamaño y forma. Pero no te preocupes, te lo explicaré. Verás, hay un lugar que se conoce como la Atlántida rusa, no porque sea una civilización antigua que fue sepultada por las olas, sino porque es un lugar que está bajo el agua todo el tiempo, excepto algunas semanas al año cuando el agua se hunde. Los arqueólogos intentan entrar y descubrir qué se puede encontrar allí. Una de las cosas que encontraron fue el esqueleto de una mujer a la que llamaron Natasha, un nombre muy ruso, y mientras excavaban su cuerpo, descubrieron que tenía una hebilla de cinturón con una forma muy familiar que era la forma de un iPhone. No, de verdad lo parece. Échale un vistazo por ti mismo. La hebilla del cinturón está hecha de azabache con una decoración incrustada de turquesa, cornalina y nácar. Se cree que este iPhone tenía aproximadamente 2100 años, debido al hecho de que esas decoraciones fueron moneda de cambio en un momento dado en la región. De cualquier manera, sin embargo, es una hebilla de cinturón bastante única, y te hace preguntarte por qué fue enterrada con algo que claramente tenía valor. Quizás, como otras culturas, debían ser enterradas con objetos de valor que la ayudaran a avanzar hacia el siguiente camino de la vida. Colmena oculta. No sé ustedes, pero últimamente he visto una afluencia masiva de protectores de hash en Gram y Twitter. Dicho esto, parece que la situación de los propietarios de viviendas podría estar en desacuerdo con los intereses de quienes pretenden preservar y proteger las poblaciones de abejas. Estos insectos son agradables y frescos cuando están fuera de tu casa, pero ¿qué pasa si deciden ser otro inquilino no invitado de tu apartamento? ¿La captura? Necesitas dinero para sacarlos. Si eso suena confuso, simplemente escuche. Sarah Weaver y su esposo se mudaron a Pensilvania pensando que podrían vivir una vida tranquila en una granja. Era cierto, hasta que descubrieron miles de inquilinos no deseados entre sus paredes. Abejas. Sin embargo, Sarah compartió que el vendedor mencionó que las abejas vivían en las paredes de la granja, pero desafortunadamente, el vendedor no explicó explícitamente cuán grave era la infestación, recuerda Sarah. En la divulgación del vendedor, decía abejas en la pared, y eso fue todo. Sarah afirmó que la alegría de finalmente encontrar una casa cerca de un distrito escolar y encontrarla a un precio que pudieran pagar. Mater desestimó el simple comentario. Después de residir en la casa durante unos meses, necesitaron limpiar las paredes y allí descubrieron una colonia entera de abejas. Por supuesto, no puedes simplemente matarlos. Las abejas desempeñan un papel vital en la agricultura mucho más allá de la simple producción de miel y cera de abejas. La FDA estima que su beneficio agrícola es de 10 a 20 veces el valor de la miel y la cera de abejas combinados. Desafortunadamente, este hallazgo inesperado les costaría la asombrosa suma de $12, después de hablar con un apicultor local que estimó que había alrededor de 450 abejas dentro de las paredes de la granja. La pareja decidió desembolsar el dinero. Mientras tanto, las abejas fueron trasladadas a una granja de miel donde podían vivir sin molestar a nadie. La mano de la fe. Ahora ya es hora de que tengamos una buena historia sobre pepitas de oro, porque a quién no le encanta una de esas.
Esta pepita de oro resulta ser la más grande que existe en la actualidad. ¿Y qué tal eso? La llamada mano de la fe fue encontrada en 1980 en un lugar llamado Weatherbourne, en Victoria, Australia, por un tipo llamado Kevin Hillier. ¡Qué divertido! De todos modos, el casino Golden Nugget de Las Vegas se lo compró por más de $1 millón. Quiero decir, es una suerte que ese fuera el nombre de su hotel. Supongo que la razón por la que esta es la pepita más grande se debe en realidad al hecho de que, por lo general, cuando la gente encuentra oro como este, lo venden, lo derriten y luego lo convierten en otras cosas doradas. Ya sabes, entonces no es así. Una pepita más. Aparentemente, el formato natural es algo deseable entre los nerds de las pepitas. Y a esos tipos realmente les encantan las grandes pepitas. ¿Nuevo tipo de nube? A continuación, no voy a mirar hacia la tierra, sino hacia el cielo mismo para observar las nubes. Las nubes son algo que muchos de ustedes ven todos los días, y como espero que recuerden de la escuela, vienen en muchas formas, tamaños y formas. Algunos de ellos no son más que bloqueadores solares, mientras que otros son precursores de la lluvia, y otros incluso traen consigo las tormentas. Las nubes se han estudiado desde hace bastante tiempo. Entonces uno pensaría, a estas alturas pensaría que conocíamos todos los que había, pero aparentemente estaban equivocados. En 2017 se documentaría el primer nuevo tipo de nube en 30 años. Se agregó al Atlas una nueva especie de nube llamada volutus, más comúnmente conocida por los meteorólogos como nube enrollada. Las nubes roll volutus son una formación relativamente rara, caracterizada por su forma tubular, horizontal y de bajo nivel. Estas nubes suelen aparecer en zonas costeras y se desplazan de manera impresionante a lo largo del horizonte, dando la sensación de un tubo giratorio en el cielo. Puedes ver cómo se ven en imágenes como estas, mostrando su apariencia distintiva y la fascinación que generan tanto entre los meteorólogos como entre los entusiastas del clima. Pero eso no es todo. También hubo un nuevo conjunto de características de las nubes que se registraron recientemente, gracias a fotógrafos ávidos y científicos ciudadanos. Por ejemplo, tomaron fotografías de nubes que literalmente parecían hundirse del cielo y cerca del suelo, o nubes que tenían patrones de ondas literales, y así sucesivamente. Entonces, incluso con algo tan básico como las nubes, todavía no sabemos todo lo que sucede con ellas, ni las habilidades que tienen. Entonces, ¿quién sabe qué podemos aprender sobre ellos y otras cosas en el futuro? Un hogar dentro de un hogar. Parece que sigo compartiendo descubrimientos que recuerdan tramas de películas de suspenso. Un usuario de Reddit compartió este próximo descubrimiento. Si bien no reveló la ubicación exacta de su casa, sí compartió cómo fue su experiencia. Verá, descubrió una casa espeluznante. Sí, una casa entera en su propio ático. La escalofriante casa estaba completa con un baño y papel tapiz instalado, pero aparentemente tenía una explicación bastante lógica. Inicialmente, su casa era un edificio de 2 pisos, con el piso inferior sirviendo como tienda y el nivel superior como vivienda para los comerciantes. Posteriormente se transformó en iglesia, durante lo cual los constructores tomaron una decisión única. Dejaron el segundo piso intacto y construyeron a su alrededor, ocultándolo con aislamiento de techo y murciélagos. También se añadió una ampliación sustancial a la planta baja. Fue esta segunda historia oculta la que descubrió el actual propietario. Quizás se sintió reconfortado por la historia después de conocerla, pero ¿te imaginas su horror al descubrir el ático por primera vez? En serio, probablemente ni siquiera intentaría investigar la historia de la casa y simplemente encontraría un nuevo lugar para mudarme. Atocha. Nuestra Señora de Atocha era un galeón español que se hundió frente a la costa de los Cayos de Florida en 1622. Su tesoro era legendario, y cuando finalmente fue recuperado por una expedición comercial de búsqueda de tesoros en 1985, hubo una gran controversia y una batalla legal que siguió para establecer la propiedad legítima de la fortuna. El estado de Florida había intentado reclamarlo para sí, pero los cazadores de tesoros se defendieron. Al final, la regla del buscador y del guardián parece haberse mantenido, y los cazadores de tesoros se quedaron con el casco de las monedas de plata y oro, así como con todos los demás tesoros que encontraron y recuperaron del naufragio. Piedra Dragón. La leyenda dice que en la antigüedad,
Una cultura perdida hace mucho tiempo pedía protección a los dioses, y los dioses respondieron y les dieron piedras especiales que resultaron ser huevos de dragón. Estos huevos se convertirían en los dragones de la leyenda y los ayudarían a levantarse, pero luego todos desaparecieron y el reino con ellos. Se dice que una de estas piedras de dragón todavía está esperando a ser descubierta, y el dragón dentro de él está esperando a salir del cascarón. No, en realidad no, pero no pude resistirme. Después de todo, ¿quién no quiere un dragón, verdad? Especialmente si realmente puedes domesticarlo. De lo que realmente estoy hablando aquí es de una piedra que se encontraría en Arkansas allá por 2020, y nadie estaba realmente seguro de qué era cuando lo encontraron. En primer lugar, era una piedra de 1 metro de largo que tenía un montón de marcas que la hacían parecer un caparazón o un montón de escamas. Insinúa la referencia a la piedra dragón. Igual de irónico es que la persona que lo encontró simplemente lo encontró en un campo sin necesidad de excavar realmente. Entonces eso plantea lo obvio. ¿Qué estamos viendo exactamente aquí? Bueno, honestamente nadie lo sabe. Y eso se duplica en el caso de Internet, que está más que feliz de dar a conocer sus opiniones al respecto. Lo que diré es que parece un caparazón de tortuga fosilizado, dado su tamaño y patrón en la parte superior. Sin embargo, no voy a ser tan atrevido como para afirmar que es eso seguro. ¿Podría ser un dragón? Bueno, probablemente no, pero que la gente se refiera a ella como piedra de dragón es genial. A veces, los mayores misterios que existen son lo que encontramos en el suelo bajo nuestros pies. Misteriosa caja fuerte. Una mujer compra un apartamento nuevo, nota un rincón extrañamente tapiado, descubre una caja fuerte y encuentra una gran cantidad de dinero que la convierte en millonaria de la noche a la mañana. Esto suena como el argumento de una película, ¿verdad? Pero supongo que cuando tienes suerte, es posible que experimentes lo mismo en la vida real. Eso es exactamente lo que le pasó a una mujer en los Estados Unidos al mudarse a un nuevo departamento. Verá, cuando está en el proceso de adquirir un nuevo lugar, puede creer que lo tiene todo resuelto después de visitar y ver el apartamento 1 o 2 veces. Pero las personas que se han mudado a una nueva casa 1 o 2 veces, saben que a veces descubrirán cosas nuevas en semanas, meses o incluso años después de haberse mudado. Sin embargo, esta mujer de la que hablaba inmediatamente notó que algo estaba extraño con su chimenea la primera vez. ¿Ves que lo vio? No era la típica chimenea. Había algo inusual en ello. Entonces decidió contar con la ayuda de su padre para descubrir sus misterios. Después de quitar los paneles de madera que cubrían la chimenea, descubrieron una caja fuerte escondida. Curiosamente, parece que alguien había intentado acceder antes, ya que en la parte frontal había 3 pequeños agujeros. Después de descubrir la caja fuerte, los dos necesitaban saber cómo abrirla sin dañar su contenido. Para asegurarse de que harían el trabajo correctamente, la mujer primero investigó un poco sobre la casa y, curiosamente, descubrió que la casa había sido construida en la década de 1950 y los propietarios anteriores desconocían lo que se escondía detrás de esos paneles de madera. Después de algunas investigaciones en línea, la mujer logró identificar el modelo exacto de la caja fuerte a través de imágenes de Google. Luego llamó a un experto, quien confirmó que alguien lo había abierto con éxito desde el exterior. Pero a pesar de eso, parecía que el contenido original de la caja fuerte todavía estaba intacto. Dentro de la caja fuerte había varios artículos interesantes, una moneda del 50 aniversario de la Segunda Guerra Mundial, gemas preciosas y naipes. Quizás el hallazgo más sorprendente fue un periódico de 1850, sorprendentemente bien conservado. Puede que no hayan obtenido mucho dinero con ello, pero bueno, el hecho de que haya descubierto algo tan genial ya es suficiente, ¿no? Los tesoros del rey Tut. Uno de los tesoros antiguos malditos más famosos de todos los tiempos fue la tumba de Tutankamón, descubierta el 4 de noviembre de 1922 por un equipo de arqueólogos dirigido por Howard Carter. La tumba perdida del antiguo faraón egipcio había permanecido intacta durante casi 3000 años. Cuando Carter y su equipo abrieron la tumba y entraron, comenzaron a circular rumores de que la maldición del faraón caería sobre todos los que hubieran perturbado el lugar de descanso del niño rey. Ahora bien, ¿qué verdad podría haber en esta maldición? Da la casualidad de que se informaron algunas muertes repentinas entre los involucrados en la apertura de la tumba.
y esto alimentó aún más la leyenda de la maldición del rey Tut. Lord Carnarvon, el hombre que había financiado la expedición de Carter para buscar los tesoros y excavar en el Valle de los Reyes, tuvo un final prematuro en marzo de 1923. Su muerte se consideró misteriosa durante mucho tiempo, pero lo que no se informa es que había muerto. En realidad, sufrió problemas de salud durante muchos años antes y parece haber muerto de malaria o algo similar después de llegar a Egipto. No hay tanta evidencia de una maldición, pero luego hubo otras catástrofes que sufrieron las personas que participaron en la excavación. Howard Carter le dio a su amigo Sir Bruce Ingham un pisapapeles que contenía una mano momificada, y luego la casa del desafortunado se quemó. Intentó reconstruirlo e inmediatamente se inundó. Un financiero estadounidense visitó la tumba en 1923, pero inmediatamente después enfermó y murió unos meses después. Otro arqueólogo quedó tan impresionado por el miedo a la maldición de la momia que estaba afectando a la gente a su alrededor, que se quitó la vida, supuestamente citando la maldición como su razón. Una y otra vez, innumerables personas adyacentes y sus familias sufrirían finales tempranos o violentos, pero Carter, el hombre que abrió la tumba por primera vez, se salvó y vivió hasta los 64 años antes de morir de cáncer. Ahora existe la teoría de que el propio Carter inició el rumor sobre la maldición del faraón. Parece que para controlar el frenesí mediático en torno a su descubrimiento, inventó la historia para mantener a raya a las hordas. Pero eso es exactamente lo que diría la gente que encubre una maldición malvada y sobrenatural. Cubos de río. Imagínese esto. Está pescando con sus hijos y está tratando de encontrar baratijas únicas en el agua, tal vez pescando con imanes. Y sí, eso es una cosa. Y no es tan extraño como puede parecer cuando te das cuenta de lo que hay en las aguas del mundo hoy. Y cuando recibes un golpe, levantas las redes y te encuentras mirando 60 cubos que tienen grabados. Los cubos son pequeños, pero están detallados, increíblemente detallados. De hecho, estaban pescando en un río, en un árbol. Como tal, pensaron que eran solo escombros, pero entonces el padre William miró más de cerca y dijo que eran algo que era mucho más. Estaban pescando con imanes como actividad diaria mientras estaban encerrados y estaban relativamente aislados en ese momento. Al principio, encontraron algunas llaves, algunas monedas de 1 centavo y algunas otras cosas, y luego miraron hacia abajo y vieron lo que pensaron que eran baldosas. De hecho, lo estaban transmitiendo en vivo a sus amigos en Facebook. Y cuando se agacharon y empezaron a recoger las cosas, también pensaron que podrían ser piedras. Se las mostraron a la cámara, y mientras miraban, seguían apareciendo más y más. Ahora, naturalmente, aquellos que estaban viendo la transmisión en vivo quedaron asombrados por estos pequeños cubos. ¿Pero qué son exactamente? Después de investigar un poco, descubrieron que eran una especie de cubo de oración en un ritual indio. Las cosas escritas en ellos están destinadas a ayudar a representar diferentes tipos de oraciones o deseos una vez que se arrojan al agua corriente, como si fuera un río. ¿Sabes? Eso explicaría por qué había tantos de estos cubos en el río y mucha gente está rezando allí. Las cartas de amor de la Segunda Guerra Mundial. Ahora hagamos una pausa con los descubrimientos espeluznantes y veamos algo un poco más conmovedor, ¿de acuerdo? Una mujer descubrió un paquete de cartas de amor olvidadas de tiempos de guerra en el armario de una casa vacía. Después de encontrar las cartas, estaba decidida a encontrar a los familiares de los 2 dulces individuos que intercambiaron mensajes en medio del caos de la guerra. Estas cartas, que datan de 1942 a 1946, cuentan una conmovedora historia de amor y anhelo entre una joven de Blackpool y un comandante de la RAF estacionado en Plymouth durante la Segunda Guerra Mundial. Los corresponsales eran la señorita Ronnie Stone, que residía en Leighton Road, Blackpool, y el comodoro aéreo Frankie Clark, que sirvió valientemente en la Royal Air Force durante los tumultuosos años de la guerra. Pero a pesar de estar rodeado de peleas, el hombre nunca dejaba de llenar las páginas de sus cartas con pasajes románticos, todos para su amada esposa. Un sobre incluso contenía flores prensadas, un regalo sincero que intercambiaron desde su primer encuentro hasta cómo se extrañaron al enterarse de que no podrían verse en Navidad y Año Nuevo. Las cartas narraban maravillosamente la vida de la pareja.
Apuesto a que leer las cartas fue como echar un vistazo a algo que no deberías ver. Desafortunadamente, a pesar de los esfuerzos de la mujer, no ha podido localizar un certificado de matrimonio y parece que es posible que no hayan tenido hijos. El oro bactriano. A continuación, tenemos un tesoro que generalmente se conoce como oro bactriano. El objeto fue desenterrado por un equipo de arqueólogos soviéticos y afganos en 1978 en un lugar conocido como Tilga Tepe, o Colina Dorada. Y tiene sentido ya que todo este tesoro es muy dorado y brillante. Fue un hallazgo verdaderamente enorme. Había más de 20 objetos diferentes, entre los que se incluían monedas y otros artefactos. Todos estaban hechos de oro, plata, algunos de marfil y otros materiales ricos. Y todos fueron encontrados en túmulos que datan de algún lugar entre el siglo I a.C. y el siglo I después de Cristo. Encontraron collares, joyas, medallones y una corona. Y luego porque parece que el robo de tumbas está bien después de un tiempo suficiente, y podemos llamarlo simplemente arqueología. Se llevaron todo ese tesoro y lo pusieron en un museo. Desde entonces desapareció, y fue redescubierto después de que las guerras en el país provocaran el saqueo de museos. De hecho, el Museo Nacional de Afganistán ha sido saqueado con tanta frecuencia que en realidad se ha perdido en algún lugar de la región el 70% de los 100 artefactos que alguna vez tuvo en exhibición. Los costos de sus seguros deben ser una locura. Gusanos martillo. Hay algunas cosas en este mundo a las que hay que prestar atención en todo momento y atender de inmediato. Si se encuentra, los venenos, las toxinas, las fugas de cosas como el petróleo y cosas más naturales como los incendios y los bosques son excelentes ejemplos. Pero en términos de animales a tener en cuenta, eso sería el surgimiento de una especie invasora, porque, como le dirán lugares como Florida, si tiene una especie invasora, puede pasar de estar simplemente allí a estar en todas partes dentro del lapso de un mes o incluso una semana o dos, dependiendo del animal. Los más obvios que quizás conozcas, como ciertas serpientes, pero también los hay menos obvios, como los caracoles. Y luego están los gusanos martillo. Y la mala noticia es que esta historia es de este mismo año, y al parecer se están difundiendo. Originario de Asia y Madagascar, el gusano martillo fue transportado a Europa y Estados Unidos en envíos de plantas exóticas. Ha estado en los Estados Unidos desde principios del siglo XIX y se encuentra con mayor frecuencia en estados como Luisiana, donde las condiciones son cálidas y húmedas. Pero ahora, a medida que el clima se calienta, estos gusanos invasores se están propagando. Y eso es malo si no lo sabes. En primer lugar, los gusanos martillo producen una neurotoxina, la tetrodotoxina, que también se encuentra en el pez globo. Ya sabes, una de las criaturas más venenosas del mundo entero, si no la más venenosa. Eso significa que si tocas este gusano, potencialmente podrías morir. O si tu mascota se come este gusano, también morirá. Sin embargo, igual de malo es que tienden a comerse otros gusanos, como las lombrices de tierra, lo que significa que pueden arruinar el ecosistema alrededor de cosas como granjas, y eso es malo para el medio ambiente. $7,000 en efectivo. Si encontraras $7 en una casa abandonada, ¿intentarías encontrar a su legítimo propietario y devolverle el dinero? ¿O crees que simplemente te quedarías con el dinero? Bueno, intentaría encontrar a su dueño buscando pistas sobre su identidad en la casa, pero si no los encontraba en un mes, probablemente me quedaría con el dinero. Eso es exactamente lo que hizo un fotógrafo llamado Dave. Dave se topó con una casa abandonada en Ontario, Canadá, y descubrió una bolsa de hardware amarilla escondida detrás de un colchón, y dentro había dinero en efectivo, unos sólidos $7. Al enterarse de que la casa se había deteriorado debido a la enfermedad del dueño anterior y pasar a Dave junto con un amigo, la misión fue localizar a una pariente del último dueño de la casa. La encontraron con éxito y le devolvieron el dinero. Por supuesto, el comportamiento de la mujer se transformó a medida que procesaba el inesperado acto de bondad. Después de todo, la mayoría de la gente seguramente se quedaría con el dinero. Entonces, después de una breve conversación con su esposo, acordaron reunirse con Dave y su amigo en la casa. Dave y su amigo entregaron cada centavo que encontraron. ¿Habrías hecho lo mismo? ¿Dedicado tiempo y esfuerzo a explorar Internet en busca del dueño del dinero? ¿O simplemente lo habrías tomado tú mismo?
Dímelo en los comentarios a continuación, y te prometo que esta es una zona sin juicio. Solo quiero escuchar tus pensamientos. El tesoro de Fromm. A continuación, tenemos un hallazgo único en la vida para un detector de metales llamado Dave. Hola Dave. Esta es la llamada Tesoro de Fromm, que fue desenterrada por un entusiasta usuario de detectores de metales llamado Dave Crisp, cerca de la ciudad de Fromm, en Somerset, Reino Unido. Lo que descubrió no fue una vieja herradura ni un viejo y aburrido montón de clavos oxidados. Oh no, era un tesoro escondido de la época romana antigua, lo cual fue bastante sorprendente. El alijo era una colección de monedas contenidas dentro de una vasija de cerámica que medía aproximadamente 18 pulgadas de diámetro. Las monedas databan del 253 al 305 después de Cristo y todas estaban hechas de plata o bronce degradado. Lo que hizo que todo esto fuera tan emocionante fue que se trataba del mayor tesoro de monedas del reinado del primer emperador romano que acuñó monedas en Gran Bretaña, y eso fue durante su reinado, del 286 al 293 después de Cristo. Resultó que este pequeño tesoro también valía bastante dinero. En realidad, el Museo de Somerset y Taunton logró obtener una gran subvención del Fondo Conmemorativo del Patrimonio Nacional para poder adquirir el tesoro del bueno de Dave. ¿Y el costo total? 145 kilos esterlinas. Una ganga, estoy seguro. El globo ocular. El globo ocular fue arrastrado a la orilla de una playa de Florida. Y sinceramente, estoy bastante sorprendido de que esto no suceda con más frecuencia en más playas y no se informe sobre ello. Causaría que mucha gente se preocupara por una razón muy básica. Era mucho más grande de lo que nadie esperaba. Como resultado, todos se preguntaban de dónde venía el ojo y a qué pertenecía. Debido a su tamaño, mucha gente pensó que podría ser de un calamar gigante. Para obtener respuestas, llevaron el ojo a un laboratorio para su análisis, y la respuesta fue bastante definitiva. Los expertos determinaron que el ojo pertenecía a un pez espada, conocido por tener grandes ojos adaptados para ver en las profundidades del océano. Aunque menos extraordinario que un calamar gigante, el hallazgo proporcionó una fascinante visión de la biodiversidad marina y recordó a todos las maravillas ocultas del océano. Pudieron descubrir que era el ojo de un pez espada, y aparentemente había sido cortado por el pescador que lo había capturado y arrojado al mar. Ahora, no estoy realmente seguro de por qué el hombre habría hecho eso, pero claramente tenía sus razones y creó un viejo misterio cuando lo hizo. La habitación secreta detrás del espejo. ¿Qué harías si te mudaras a un apartamento nuevo y descubrieras que hay una habitación escondida detrás de uno de los espejos del apartamento? Parece el argumento de una película de terror, ¿verdad? Imagínese vivir en paz pensando que está a salvo en su nuevo apartamento y descubrir que alguien lo ha estado espiando todo el tiempo. Bueno, afortunadamente, esa pesadilla de inexperiencia no le sucedió a esta mujer. Verás, la Gran Manzana ya está bastante ocupada y es un lugar donde puedes experimentar cosas bastante extrañas, incluso mientras caminas por la calle. Sin embargo, Samantha Hartzell, de 26 años, experimentó algo mucho más extraño. Al mudarse a Nueva York, Samantha comenzó a compartir un apartamento de 3 habitaciones en la isla Roosevelt con 2 compañeros de cuarto. Un día, al regresar a casa después de un viaje de senderismo, notó un frío inusual en su baño. No pudo identificar la fuente de la corriente fría hasta que examinó el espejo sobre el lavabo. Para su sorpresa, no estaba pegada a la pared. Como era de esperar, una mirada más cercana reveló un agujero en la pared detrás de él, que conducía a otra habitación. En un movimiento que enorgullecería incluso a un personaje de una película de terror, Samantha decidió explorar el misterioso espacio el 1 de marzo. A pesar de los intentos de su compañero de cuarto, John, de disuadirla, armada únicamente con una máscara facial, una linterna atada a su cabeza y un martillo, entró en la cámara oculta, y allí descubrió todo un apartamento de 3 habitaciones con las ventanas abiertas, lo que explicaba la inesperada corriente de aire frío. Había señales de vida en forma de bolsas de basura y una botella de agua vacía, lo que mantenía a Samantha nerviosa. Sin embargo, el apartamento parecía abandonado y destruido, posiblemente en medio de una renovación. ¿Qué hubieras hecho si hubieras descubierto algo como esto? El tesoro de Caesarea. Este descubrimiento en las aguas de la costa de Caesarea en Israel
dejó al descubierto los restos no de uno, sino de 2 barcos. El equipo de arqueología marina que estaba inspeccionando la costa aquí descubrió que los naufragios no solo estaban llenos de artefactos, sino que también eran muy antiguos. Al parecer, uno de los barcos se hundió hace unos 1700 años y el otro hace unos 600 años. Y parece que ambos tuvieron dificultades al intentar llegar a puerto, y ambos se hundieron con pérdida de todo lo que había a bordo. Pero estas cosas sucedieron a lo largo de cientos de años. Había una gran cantidad de descubrimientos por hacer, pero el que sorprendió a los arqueólogos fue un pequeño anillo de oro. Aparentemente este anillo, aunque no parece gran cosa, es en realidad uno de los primeros símbolos cristianos descubiertos. El anillo está hecho de oro y contiene una piedra preciosa verde en la que está tallada la figura del buen pastor. El motivo muestra a un joven pastor que lleva una oveja sobre sus hombros, y este es un símbolo que se cree que es una referencia temprana a Jesús, que fue utilizado por los cristianos en la época romana, antes del surgimiento del cristianismo organizado. Se cree que el barco en el que se encontró había zarpado originalmente de Italia antes de llegar al fondo del mar Mediterráneo. Lobo antiguo. Una de las cosas que a las personas a menudo les cuesta procesar es que algunos de los animales que están vivos en nuestro mundo hoy en día, de una forma u otra, se encontraron en la antigüedad. Puedes encontrar eso varias veces con algunas de las criaturas oceánicas del mundo, pero hay algunos animales terrestres que tienen un pedigrí muy largo, por así decirlo. Un gran ejemplo de ello es el lobo, que aparentemente ha estado vivo durante decenas de miles de años. Y si no me crees, entonces tengo la prueba perfecta para ti. Porque en 2018, un hombre ruso estaba dando un paseo cuando encontró algo que definitivamente no encontró: una cabeza de lobo cortada. Pero no una cabeza de lobo cualquiera, sino una gigante. Verás, este hombre no estaba en el suelo. Había estado congelado en el permafrost de la zona, por lo que era un ejemplar perfectamente conservado, siendo una buena persona, y sin duda alguien que quería algunas respuestas. Se lo entregó a unos científicos, y fueron ellos quienes determinaron que este lobo vino hace 40 años, y como estaba tan bien conservado, incluso tenía el pelo todavía, y los dientes y la lengua estaban intactos. Ah, y si te preguntas por qué digo que se trataba de un lobo gigante, la cabeza del lobo medía 16 pulgadas de largo. Así es, su cabeza medía más de 1 pie de largo, así que imagínese cómo podría haber sido el resto de su cuerpo. Para todos los fanáticos de Juegos de Tronos, este podría haber sido su verdadero lobo huargo. En la cárcel de 7 celdas. Cuando era niño, una vez soñé con ser oficial de policía, pero, bueno, el hecho de que hoy estés escuchando mi voz significa que nunca realicé ese sueño. Pero supongo que si tienes un apartamento como este, puedes imaginarlo fácilmente. Si quisieras ser policía como yo, pero terminaste con otra carrera, entonces tal vez puedas fingir que realmente te convertiste en policía invirtiendo en esta extraña propiedad. Desde fuera, este apartamento, situado en Vermont, parece normal, pero guarda un secreto. Ubicada en Guildhall, una pintoresca ciudad de Vermont, esta casa de 660 metros cuadrados ha estado incluida en Realtor, un mercado inmobiliario en línea, durante 2 meses, con un precio inicial de $149, con 4 dormitorios, 2 baños, pisos de madera, techos altos y un encantador patio trasero. Esta propiedad también cuenta con una cárcel adyacente de 7 celdas. Sí, has leído bien, una prisión real que recuerda a las que se utilizaban hace unas décadas. Originalmente la residencia del carcelero de la ciudad, la propiedad ha cambiado de dueño a lo largo de los años, pero la cárcel permanece inalterada. Una propiedad bastante interesante, ¿verdad? Si bien no hay historias espeluznantes sobre fantasmas o ruidos extraños asociados con un ala de 8 por 12 metros que alguna vez albergó a los reclusos, la antigua cárcel no irradia exactamente una cálida bienvenida. Sin embargo, para aquellos con gusto por lo poco convencional, vivir justo al lado podría ser algo de su agrado. El tesoro de Sroda. Este próximo montón de cosas brillantes es tan reverenciado que tiene su propia exhibición anual donde se saca de la protección para que el público pueda observarla por un breve tiempo antes de volver a guardarla cuidadosamente, porque es tan valiosa que incluso los ojos que la miran, si lo mantiene demasiado tiempo, podría romperlo.
Este es el tesoro de Środa, una colección de artefactos de valor incalculable que se descubrió en Środa en la zona suroeste de Polonia, allá por los años 1980. Se trata de una selección muy brillante de objetos dorados con joyas incrustadas que datan del reinado de Carlos IV en Praga. En la época medieval, las joyas aparentemente estaban empeñadas a financieros de la ciudad y estos a cambio prestaban dinero al rey. Luego los colocaron en un sótano que finalmente fue tapiado y aparentemente olvidado durante más de 500 años, antes de ser redescubierto durante los trabajos de demolición y excavación, para construir los cimientos de una vieja y aburrida central telefónica. Desde entonces, el tesoro se utiliza para una exposición anual, en la que una faceta diferente del mismo toma protagonismo y ayuda a explorar una parte de la historia de la ciudad de la región. Las piezas de la colección incluyen una notable corona medieval que llevaban las reinas checas. Esta es la única corona de este tipo que se conserva en el mundo, y también hay varios colgantes y cierres, todos ellos profusamente decorados con diferentes gemas valiosas que incluyen zafiros, esmeraldas y perlas. Huesos de mamut lanudo. Aquí tenéis uno que estoy seguro que muchos de vosotros disfrutaréis. Principalmente estoy hablando de mamuts lanudos y de cómo todavía se encuentran huesos de ellos hasta el día de hoy. Sin embargo, ese no es exactamente un descubrimiento sorprendente. Bueno, no lo sería si no intentáramos encontrarlos en lugares como Chelsea, Michigan. Esto sucedió en 2018, cuando unos muchachos estaban cavando una zanja para instalar una tubería de drenaje, cuando de repente golpearon algo bastante duro. Después de cavar más, encontraron un conjunto de huesos de mamut lanudo, incluidos sus colmillos. Llamaron a algunos expertos y luego continuaron excavando alrededor del sitio donde encontraron los huesos, encontrando el 20% de un mamut completo en unas pocas horas. La mayoría de la gente olvida que los mamuts lanudos vivieron en América del Norte en algún momento. Pero encontrar restos como estos es raro y bastante especial. Novio de alguien. Ahora sé que el título es bastante confuso, pero también lo es esta historia. Probablemente esto te hará tener un breve momento de introspección sobre quién eres cuando estás en una relación. Verás, una mujer en Argentina obligó a su novio de 29 años a quedarse dentro de su departamento porque estuvo celosa durante días. El hombre afirmó que su novia, con quien había estado en una relación de 6 meses, se había vuelto cada vez más celosa con el tiempo. La situación se agravó cuando, tras una discusión, ella desinstaló por la fuerza WhatsApp de su teléfono y luego destrozó el dispositivo para impedirle comunicarse con otras mujeres. Ella lo retuvo en la habitación continuamente durante 3 días, hasta que de alguna manera logró adquirir su teléfono y enviar un mensaje de socorro a un amigo. No está claro cómo obtuvo acceso a su teléfono móvil, pero sin esa acción, aún podría estar confinado en esa habitación. Hoy, después de que las autoridades lo rescataran, ella fue acusada legalmente de privación ilegal de libertad. Vaya, el tesoro de Hoxne. A continuación, tenemos aún más botín encontrado por los británicos. Ese país aparentemente está repleto de tesoros enterrados. Este es el tesoro de Hoxne, y fue el descubrimiento de la mayor cantidad de piezas de oro y plata tardorromanas que jamás se haya encontrado en Gran Bretaña. De nuevo, esta es la historia de un detector de metales que tuvo suerte. En 1992, un tipo llamado Eric Lawes estaba realizando algunos trabajos de detección en el pueblo de Hoxne y Suffolk en el Reino Unido, y lo que descubrió lo dejó completamente atónito. Quiero decir, los detectores de metales normalmente se quedan atrapados desenterrando basura vieja y estacas de tiendas de campaña, pero la esperanza de un hallazgo mayor es lo que los mantiene optimistas. Y realmente valió la pena para las viejas leyes de Eric. El alijo contenía una extraordinaria cantidad de 14.865 monedas romanas de oro, plata y bronce, junto con un enorme botín de más de 200 piezas de vajilla de plata y un montón de joyas de oro. Actualmente hay una sección expuesta en el Museo Británico de Londres. El valor del notable hallazgo sería de unos 3.074 millones de kilos esterlinas. Y no sé ustedes, pero estoy considerando un nuevo pasatiempo. La Esfinge de California. Ahora, aquí hay uno que sinceramente es a la vez interesante e impactante por todo tipo de razones, porque en 2017 los arqueólogos estaban trabajando en las dunas de California y encontraron algo que nunca habían encontrado: la cara de una esfinge.
específicamente la cara de la esfinge, o al menos una versión enyesada de una, si estás confundido. Bueno, no te preocupes. De alguna manera se trataba de un modelo de yeso intacto de la esfinge que se utilizó en la película Los 10 Mandamientos, que se hizo hace casi 100 años. El set de la película de 1923 incluía más de 20 esfinges, y después del rodaje, el director Cecil B. DeMille ordenó enterrar todo en las dunas a 175 millas al noroeste de Los Ángeles. Y por eso la gente todavía los está desenterrando hoy en día, y es verdaderamente un hallazgo único y espectacular. Adquisición de la planta. En una historia extraña y sorprendente de Langfeng, provincia de Hebei, un hombre chino regresó a su casa después de estar fuera durante 7 meses, solo para descubrir que su apartamento se había transformado en un pequeño jardín botánico. Imágenes y videos en las redes sociales muestran una escena en la que las enredaderas se han apoderado de las paredes utilizando artículos del hogar, como fotos colgadas en el televisor. Ahora bien, este hallazgo es definitivamente sorprendente. Intento cuidar una planta y muere, incluso si me aseguro de seguir todos los trucos de cuidado de plantas que veo. Pero este tipo deja su apartamento durante 7 largos meses y sus plantas prosperan y se apoderan del apartamento. Supongo que la negligencia es el verdadero secreto. La copa de oro Ringlemere. Bueno, vaya, alguien tuvo un pequeño incidente al arar con una taza grande y brillante. Dio la casualidad de que era una vasija de la edad del bronce de valor incalculable. Pero, ya sabes, pueden ocurrir accidentes cuando Cliff Bradshaw sacó su detector de metales a dar un paseo por la campiña del sureste de Kent. En el Reino Unido, hizo el tipo de descubrimiento con el que muchos dentro de sus círculos solo podían soñar. Investigó sobre los asentamientos que habían estado en el área y estaba buscando material anglosajón cuando notó algo que brillaba en la tierra. Allí, entre los panecillos de la pradera y las pepitas oxidadas de la vida agrícola, yacía un vaso de precipitados de oro de la edad del bronce aplastado. Bueno, en realidad destrozado. No el material anglosajón que había estado esperando, sino algo mucho más antiguo y aparentemente muy significativo. Una vez limpiada, se reveló que la copa de oro databa aproximadamente del 2300 a.C. Lo que también había estado oculto debajo del campo de agricultores era todo un complejo funerario y un lugar de enterramiento de la edad del bronce. Así que esa taza aplastada hizo más que darle otra reliquia al museo local. Abrió otra sección de los libros de historia para esta parte particular del país y probablemente molestó un poquito a un granjero, ya que su campo fue invadido por arqueólogos lanudos y vestidos con suéteres en el futuro previsible. Gundam. Ahora bien, como quizás sepas o no, Japón es el verdadero hogar del anime. Y si eres un amante de la vieja escuela o te metiste en él debido al ataque a Titán o a mi academia de héroes, probablemente conozcas Gundam. Son los enormes robots mecánicos que los humanos pilotean para librar guerras, y son totalmente increíbles. Y ahora, a través de un proyecto que finalizó en 2020, se han vuelto totalmente reales porque Japón fabricó un Gundam de 20 metros de alto y 24 toneladas que realmente podía moverse. Y nunca hemos visto nada más hermoso en nuestras vidas. Y antes de que preguntes, no puedes tener uno, no puede volar al espacio, y no los producirán en masa en el corto plazo. Pero el hecho de que hayan hecho uno, bueno, eso es poesía en movimiento. Una Biblia antigua. Una familia de Inglaterra descubrió una Biblia antigua bellamente ilustrada mientras limpiaba su ático, que no era suyo. La gran Biblia encuadernada en cuero no es solo un texto religioso, también es un registro histórico. Dentro de sus páginas de 65 años de antigüedad, la familia encontró entradas escritas a mano que documentaban matrimonios, nacimientos y muertes. Estas entradas brindan un vistazo a las vidas de la familia que una vez atesoró esta Biblia. Además de los registros familiares, la Biblia contiene recortes de periódicos que muestran a habitantes locales que se remontan a varias generaciones. Todas estas pistas apuntan a la probabilidad de que la Biblia alguna vez perteneciera a una familia con el apellido Gallagher. Conmovida por su contenido, la familia decidió intentar localizar a los propietarios de la Biblia, o al menos a sus familiares, con la esperanza de reunir esta preciosa reliquia con sus legítimos dueños o sus descendientes. La familia que la encontró envió la Biblia a las oficinas de la revista. Junto con la Biblia, incluían una carta de una mujer del condado de Durham,
que arrojaba luz sobre su posible conexión con la familia Gallagher, que vivía en la zona de las fuentes de Derry durante la década de 1970. Autómatas tradicionales. ¿Estás listo para otra historia de robots? Bueno, no es tan genial como el Gundam, pero sinceramente es bastante especial. Esta es la historia de una mujer que era maestra de escuela en Japón y quería un nuevo método para enseñar cosas a los estudiantes. Entonces, fue a un festival técnico y vio un karakuri, un autómata tradicional. Como muchos otros karakuri, el que vio en el festival era enteramente de madera, pero también mecánico. Un sistema de engranajes ocultos dentro de la muñeca le permitía, cuando se le giraba, realizar automáticamente una tarea programada. En este caso, era para servir té. Quedó completamente asombrada y supo del fabricante de muebles que hacía estas muñecas y las buscó. Y durante un largo periodo de tiempo, aprendió a fabricar estas máquinas ella misma, mostrándote que a veces la inspiración puede surgir de los lugares más básicos y tradicionales. El hombre venado. Un usuario de Reddit compartió lo más extraño que encontraron en su departamento. Ahora bien, esta pintura puede que no parezca cara, pero... pues la verdad es que no hay más que porque este cuadro realmente no tiene un precio elevado. Sin embargo, esto seguía siendo un recuerdo central para el usuario de Reddit que compartió su experiencia al encontrar esto al mudarse a su nuevo apartamento. No sé ustedes, pero encuentro esta pintura bastante intrigante. Cuadro renacentista. Si tienes algún centro de mesa colgado en tu casa, es posible que desees tasarlos y probar suerte. Si se trata de una pintura rara, la cocina de una mujer francesa resultó ser una galería poco probable para una pintura valorada en millones de dólares. Estoy hablando de 20 millones de dólares o más. El cuadro en cuestión llevaba años colgado en la cocina, acumulando suciedad con el paso del tiempo. Sin embargo, debido a que su artista fue nada menos que el pintor florentino del siglo XIII o Cimabue, su valor no disminuyó. Qué hallazgo tan improbable, ¿verdad? Hombre, estos descubrimientos siguen poniéndome paranoico acerca de mudarme a un apartamento diferente, pero si tienes otras cosas espeluznantes, extrañas o absolutamente locas que compartir sobre mudarte a nuevas casas o apartamentos,